Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a WLS Abogados. Vamos a hablar en esta ocasión un tema que es muy importante, muy interesante para aquellas personas que en este momento acaban de perder desafortunadamente a su cónyuge, ya sea a su esposo o a su esposa, o a lo mejor ya tienen unos meses o inclusive años que están tratando de llevar a cabo los trámites para obtener la pensión de viudez, tratándose de trabajador o trabajadora jubilado o jubilada del IMSS. Bueno, para llevar a cabo este trámite se tiene que acudir a las oficinas donde se encuentran lo concerniente a recursos humanos de trabajadores y trabajadoras del IMSS. Por subdelegación, tienen que acudir a la que les corresponda por su subdelegación. Sí. ¿Cuáles son los documentos que se les recaban o que les requieren estas oficinas administrativas para poder iniciar el trámite primero de revisión de la documentación, el cotejo de la documentación, todos los trámites necesarios para que finalmente se pueda otorgar esa pensión de viudez para beneficiario o cónyuge de trabajador o trabajadora jubilado o jubilada del IMSS? Los documentos básicamente son los siguientes. Te van a requerir 3 impresiones del talón de pago del mes en que falleció la persona. Asimismo, el acta de nacimiento en copia certificada y una copia simple de la persona beneficiaria. Te van a solicitar la identificación oficial, el INE o pasaporte o cédula profesional de la persona beneficiaria. También te van a solicitar el contrato bancario, donde venga el número de clave interbancaria, el número de cuenta, todos los datos que ellos necesitan para poderte hacer los depósitos, ¿ves? Asimismo, te van a solicitar 2 fotografías tamaño infantil, en blanco y negro o a color. Te van a solicitar en original y copia simple del acta de defunción, o sea, una copia certificada del acta de defunción. Aquí hago un paréntesis: las actas que se te van a solicitar es el acta de defunción, tu acta de nacimiento si tú eres la que va o el que va a solicitar el derecho, y el acta de matrimonio. Estas actas deberán presentarse en copia certificada, preferentemente copia certificada del libro. Hay unas actas que te emite el gobierno de la Ciudad de México por medio de tu llave CDMX, que contienen un código QR que se pueden inclusive verificar por el teléfono celular. Esas actas no te las recomiendo para este tipo de trámites, ya que el IMSS, tampoco el ISSSTE, tienen los equipos para poder validar las actas, que ese es el trámite, la validación de las actas, así que no las vayas a llevar así, ni las vayas a pagar por medio de la clave de la CDMX, de la llave CDMX, porque no te las van a hacer valer, no te las van a recibir para pronto. Bueno, entonces tendrán que ser copias certificadas con una copia simple. También te van a requerir algo que es muy importante: te van a requerir la constancia de inexistencia de matrimonio. La constancia de inexistencia de matrimonio puede ser una o pueden ser 2. Una, necesariamente la que corresponda al domicilio donde tuvieron vida en común, o sea, el domicilio conyugal. Esa constancia de inexistencia de matrimonio la tendrás que tramitar directamente en las oficinas del registro civil de tu localidad. Si estás en la Ciudad de México, lo tendrás que hacer directamente en lo que le llamamos las oficinas del registro civil de Arcos de Belén. Asimismo, si contrajeron nupcias en una entidad diferente, en este caso a la Ciudad de México, tendrás que dirigirte a esa entidad donde contrajeron matrimonio. Vamos a poner un ejemplo: a lo mejor contrajeron nupcias en el estado de Morelos, a lo mejor en el municipio de Cuernavaca, pues tendrás que dirigirte al registro civil o a la Dirección General del Registro Civil de esa entidad para empezar a tramitar esta constancia de inexistencia de matrimonio. Otros de los documentos que te van a solicitar
Como te decía, otros documentos que te van a solicitar es el comprobante de domicilio actualizado, teléfono, luz, agua predial. Si el domicilio de tu credencial de lector coincide con el comprobante de domicilio, no va a ser necesario que presentes ya un comprobante de domicilio. Con el puro domicilio que aparece en la credencial para votar, si esa es tu identificación oficial. Si vas a presentar pasaporte, entonces sí, anéxale el comprobante de domicilio actualizado, o sea, que esté vigente, que no tenga más de 3 meses de vigencia. Bueno, otros documentos que son muy importantes es la cédula CURP, que sea actualizada, y la constancia de situación fiscal también actualizada, o sea, que sea del año en el que estás haciendo el trámite para la pensión de viudez. Este trámite, una vez que ya te revisaron la documentación, se va a firmar, tiene que ser la firma del beneficiario o la beneficiaria necesariamente, a menos de que presentes un poder notarial en donde tú estás otorgándole este poder a una persona de toda tu confianza para que vaya iniciando los trámites, pero lo conveniente, lo recomendable es que lo hagas tú personalmente. Toma en cuenta que el trámite se va a llevar entre 4 y a veces hasta 12 meses. Aquellas personas que han ingresado su documentación durante el periodo de la pandemia, estamos hablando en el año 2020-2021, algunas aún todavía no están recibiendo una respuesta favorable para comenzar a hacer el cobro de la pensión de viudez. Recuerda que la pensión de viudez se va a cobrar de forma retroactiva, o sea, a partir de la muerte de tu cónyuge, a partir del día siguiente, vas a estar cobrando cada uno de esos días en el momento que te estén haciendo el primer depósito. Eso se llama depósito de pensión de viudez de forma retroactiva. Un documento que es muy importante y que a veces nos trae problemas es el estado de cuenta del Afore. Viene en la lista de documentos del checklist que te solicitan para poder darle trámite a la pensión. Pero ¿qué sucede si la persona que falleció, o sea, tu cónyuge, era una persona que ya era jubilada? Era una persona que a lo mejor se jubiló en el año de 1987. Pues esta persona no tiene cuenta individual, no va a tener Afore. Si la gente, el personal administrativo del IMSS te exige ese comprobante o ese estado de cuenta del Afore, lo que tienes que llevar a cabo es un escrito dirigido al IMSS en donde tú le informes cuál es la razón por la cual no vas a presentar el estado de cuenta del Afore. Y la razón es esta, o sea, que bajo protesta de decir verdad, mi cónyuge no tuvo Afore porque al momento o en el momento que se está jubilando corría el año de 1987, por lo cual es imposible presentar tal documento. Asimismo, no se le adeuda ningún dinero correspondiente a los sistemas de fondo para el retiro. Con ese documento firmado con la fecha al momento de la firma, se va a presentar por duplicado con todos los demás documentos. Sí. Ya teniendo toda esta documentación en forma vigente, los datos de las actas estén o coincidan en los nombres y apellidos, no vas a tener ningún problema para hacer el cobro de la pensión. Nada más tendrás que tener mucha paciencia porque los trámites se van a llevar por lo menos 4 meses, independientemente de aquellos trámites que corresponden a los gastos de marcha o de defunción. Si tienes alguna duda o comentario, por favor ponla en los comentarios de este video. No olvides que tenemos otros temas de derecho de suma actualidad que puedes consultar en nuestro canal de YouTube en WLS Abogados, o puedes consultarlos también en Kawaii. Ahí tenemos varias soluciones a diferentes problemas que se nos suscitan todos los días y no únicamente en materia de seguridad social. También podemos abordar temas que tienen relación con la materia penal, la materia administrativa, la materia familiar, la materia de sucesiones, etc. Por favor, si te gustó, síguenos, dale like, comparte y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.